Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página de La Tijera y hoy es domingo 17 de agosto del año 2025. Señores, en las últimas horas la división este de la corporación CIMEC, esta corporación que pertenece al conglomerado militar de Gaesa, a las Fuerzas Armadas, a los generales, a los dueños de la finca, han inaugurado en los Bajos de Forza, ¿no? Han vuelto a reinaugurar porque fue una remodelación capital que costó miles de dólares y millones de pesos cubanos. Han vuelto a remodelar el mercado de Forza en los bajos de ese edificio, vuelvo y le repito, todo en dólares, por supuesto hay de todo, hay Nutella, productos del monte, productos que se comercializan y se venden aquí en las tiendas en los Estados Unidos y, y sobre todo en dólares, en el dólar que no gana el pueblo cubano. La dictadura ha apostado, ¿no?, por la doble moral mientras critica el falso bloqueo, diciendo que por culpa del bloqueo, que es el embargo de los Estados Unidos, ellos no pueden garantizarle las mínimas condiciones de vida al pueblo cubano. Pues simple y llanamente en las últimas horas 3 buques, no uno, han entrado al puerto de Mariel y al puerto de La Habana cargados, un buque refrigerado de cárnicos y todo lo que necesitan para los hoteles, para las tiendas en divisa y para su vida privilegiada y para sus negocios y sus MIPYMES privadas de sus hijos, nietos y enchuflados de la dictadura opresora castrista, mientras el pueblo se sigue muriendo de hambre y sigue inventando entre los apagones, la escasez de agua, la falta de medicamentos, la podredumbre en todas las calles cubanas, los derrumbes y la desgracia en las que el castrismo los tiene condenados, siguen tratando de sobrevivir día a día y no acaban de encender esas chispas que necesitan para librarse de una vez y por todas de estos dolarizadores de doble moral que mientras te exigen los mayores sacrificios, ellos se dan una vida en dólares, se dan una vida al mejor, al puro y mejor sistema capitalista, cuando han criticado tanto el capitalismo, cuando critican tanto a los Estados Unidos y a los países libres y democráticos del mundo por sus economías de mercado. La doble moral del castrismo no tiene anales en la historia de la humanidad. El castrismo sigue sobreviviendo porque lo seguimos apoyando y lo seguimos ayudando desde los Estados Unidos y desde el mundo libre, virándole la espalda a la realidad del pueblo cubano. Mientras sigan ellos pudiendo comprar barcos cargados de todas sus necesidades para poder seguir manteniendo su aparato económico en dólares, para poder seguir reprimiendo al pueblo cubano y para poder seguir viviendo los miembros de la cúpula dictatorial como viven, ajeno a la realidad de dolor, de miseria, en una Cuba paralela donde están emergiendo los nuevos ricos que son enchuflados, nietos y hijos de los dirigentes, de los miembros de la cúpula dictatorial, de los comandantes que han quedado todavía de esa mal llamada revolución y de los hijos y nietos de la familia Castro Espín y de la familia Castro Soto del Valle, que son los dueños de la finca, son los que hacen y deshacen. Pues nada, mientras esto sucede, también el ministro del Interior de Cuba, de la dictadura castrista, de apellido Álvarez Casas, general de cuerpo de ejército, se encuentra en Vietnam y junto al actual embajador castrista en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, aquel que fue de la Mesa Redonda, que fue director del periódico Granma, que fue embajador del castrismo en la narcodictadura de Venezuela, pues ahora es el embajador en Vietnam, fue defenestrado, lo mandaron allá al ostracismo del sudeste asiático y allí se encuentra Rogelio Polanco Fuentes junto con el embajador haciendo una maratón con el pueblo vietnamita pidiendo dinero y han recaudado no sé cuántos dólares para poder ayudar supuestamente al pueblo cubano, para alimentar y para comprar los medicamentos que necesita el pueblo cubano. Todo es una gran mentira, ni un centavo de esos dólares van a ir a parar en manos del pueblo, porque recordemos que hace 11 años atrás el gobierno de Vladimir Putin, el gobierno de Rusia, les dio un crédito para que repararan las termoeléctricas de Cuba o para que compraran nueva tecnología para poder diversificar las termoeléctricas cubanas y resolver el problema energético. Y ese dinero se fumó. Una parte se fue al estilo de vida privilegiado de ellos, el otro se fue al sector turístico a seguir construyendo hoteles, mientras el pueblo cubano palidece por más de 2 años y 8 meses en apagones constantes que no han cesado ni un día. Incluso han tenido en 3 ocasiones la caída total del sistema electroenergético nacional. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque la cúpula dictatorial tiene grupos electrógenos, tiene paneles solares, viven en sus mansiones aislados del dolor y de la miseria del pueblo y van a seguir haciéndolo mientras el pueblo cubano, los de aquí, los de allá y los de acullá, se lo permitan, mientras los gobiernos democráticos y libres del mundo entero sigan comercializando con la dictadura castrista y sigan sosteniéndolo económicamente para que ellos puedan continuar enriqueciéndose y manteniendo su aparato represivo de vigilancia y de terror contra el pueblo cubano. Juan Ebran Cancho Solís, saludos y bendiciones, bendecido domingo y inicio de semana, mi hermano. Y nada, señores, siguen los accidentes en Cuba, siguen las desapariciones en Cuba, siguen los robos, sigue la delincuencia,
Vimos a ese joven en Camagüey que fue afuera del hospital provincial allí, fue vilmente, ¿no?, ultimado por varias personas, entre ellos una mujer, y vimos también como la complicidad de la policía, parece que son chivatos o son colaboradores de la policía, y eso se ha quedado así. La familia ha pedido a las redes, a través de las redes sociales, a los medios independientes que denuncien esta realidad para ver si se toman cartas en el asunto y se resuelve de una vez y por todas esta situación, que no quede impune el asesinato de este joven camagüeyano que era un padre. Su hija estaba a punto de cumplir 15 años y ya no va a poder contar con su padre ni va a poder tener una fiesta de 15 porque su familia está de luto por culpa de la delincuencia que está reinando en la isla, porque el régimen opresor castrista está utilizando a sus fuerzas policiales no para mantener la tranquilidad ciudadana, no para salir a atajar, ¿no?, y a controlar a la delincuencia creciente que ha emergido en las calles cubanas, a la par del químico, a la par de los dólares, a la par de los nuevos ricos, a la par de los autos de alta gama que vienen desde los Estados Unidos, sino simple y llanamente para callar la voz del que sale a protestar por el apagón, por el hambre, por la falta de medicamentos, por la miseria, porque su hijo no tiene unos zapatos para ir a la escuela y ya comienzan las clases. Y esta es la triste y la grave y la dolorosa realidad del pueblo cubano. Manuel Betancourt, un fuerte abrazo y bendiciones para ti también. Mi hermano, gracias a ustedes, porque gracias a ustedes y gracias al pueblo cubano y a los cubanos que aún anhelan una Cuba libre, es que seguiremos desde la tijera alzando nuestra voz para que el mundo conozca la cruel y cruda realidad de lo que acontece en Cuba, para que haya conciencia a través de los cubanos que vivimos en el exilio, en la diáspora, y entiendan de una vez y por todas que en nosotros también está la posibilidad de ayudar al pueblo cubano en sus aspiraciones por la libertad y por la democracia. Porque si no nos ponemos entre todos y nos juntamos y le decimos basta a ese régimen opresor y le cortamos sus fuentes de financiamiento, la dictadura va a seguir poniendo tiendas en divisas, la dictadura va a seguir comprando carros de alta gama para sus hijos y sus nietos, van a seguir construyendo hoteles y van a seguir invirtiendo millones y cientos de millones de dólares en sostener la represión contra el pueblo cubano. Las extintas maras de El Salvador se quedaron en preescolar ante la depauperación social que hay en Cuba, que de hecho acuña así mismo Nancy. Es horrible el nivel de delincuencia al que ha llegado la sociedad cubana, y los culpables no es el pueblo cubano, la culpa grande la tiene la dictadura opresora castrista, que ha llevado al pueblo cubano a caer en un estado de miseria, de enajenación, de incertidumbre, un pueblo sin futuro, una juventud que no tiene aspiraciones de nada, y una sociedad que se está desmoronando a la par que se desmorona el régimen opresor castrista. Y lo triste de esto es que cuando se vayan de Cuba, porque al final se van a tener que ir de Cuba, van a dejar un país en ruina, un país que vamos a reconstruir fácilmente, pero un país arruinado después de más de 66 años de una dictadura hostil, atroz y criminal, genocida y violatoria de los derechos fundamentales del pueblo cubano, que ha dejado una estela de desgracia, de miseria y de odio, no solamente en Cuba, sino en el resto de Latinoamérica y en muchos países del mundo. Miren Colombia ahora como está sumida en la violencia, porque Petro, que es fruto de ese adoctrinamiento castrista, de ese entrenamiento de esos grupos guerrilleros que hoy serían considerados grupos terroristas como el M-19 y las fuerzas armadas más llamadas revolucionarias de Colombia, la FARC, sembraron tanta muerte y tanta desgracia y tanto odio en suelo colombiano. Eso también es parte del legado del castrismo. Ese movimiento Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, también esa estela de muerte, que mataron hasta a Oscar Arnulfo Romero, mataron a 4 monjas estadounidenses allí en los años finales de los 70, principios de los 80, sembraron el dolor, el odio y la muerte, y muchos de esos miembros del Frente Farabundo Martí es de los que se nutrieron las maras salvatruchas, que gracias a Dios hoy El Salvador cuenta con un presidente como Bukele, que muchos critican y lo tildan de dictador, pero ojalá en Cuba llegara un dictador como Bukele, un dictador de derecho, una persona que ponga ley y orden dentro del territorio cubano, que elimine la corrupción gubernamental que ha reinado en estos últimos 66 años dentro de Cuba, porque todos los dirigentes en Cuba son unos ladrones. Por eso es que salen delincuentes que trabajan para la policía, informantes, chivatos, como el que denunciamos ayer de Guantánamo, que tiene un carnet y con ese carnet extorsiona a los vendedores en las calles guantanameras. El hombre es de Baracoa, por si no lo sabían, ahí yo puse la publicación y puse un video también. Y estas cosas suceden porque la corrupción es de arriba para abajo. Hay que empezar limpiando el Consejo de Estado, el Comité Central, el mal llamado presidente de la República, que es un títere dictatorial, toda esa cúpula castrense de militares
que son los nuevos ricos, los dueños de todos los negocios, los dueños del conglomerado económico militar de Gaesa, y de ahí para abajo los primeros secretarios del partido provincial, los secretarios municipales, los miembros del Poder Popular, los gobernadores que le llaman ahora intendentes, y toda esa aquelarre de políticos corruptos y delincuentes en los que el régimen opresor castrista ha sumido a la isla de Cuba y al pueblo cubano por tantos años en la miseria y en la desgracia. Por eso, desde La Tijera no nos cansaremos de alzar la voz, seguiremos mostrando al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba y seguiremos denunciando los males del castrismo opresor hasta que esa dictadura finalmente caiga y le dé paso a una Cuba nueva, libre y democrática, una Cuba con todos y para el bien de todos, sin el comunismo y sin el castrismo, porque tenemos que hacer en una Cuba nueva lo mismo que se ha hecho en Polonia, que el castrismo está eliminado de la vida política de los polacos por los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Polonia, por los crímenes de lesa humanidad contra los países de Europa, donde el castrismo, donde el comunismo, mejor dicho, desde 1917 ha exterminado a más de 100 millones de personas en campos de exterminio masivo, en fusilamientos, en guerras atroces, en toda la desgracia que sabemos que el comunismo ha representado desde que fue establecido en el año 1917 por el criminal Vladimir Ilich Lenin, y que siguió siendo bandera después del año 1989 por el dinosaurio de Virán, la bestia de Cuba, la bestia macabra y siniestra y diabólica de Cuba, llamado Fidel Castro Ruz, al que todavía muchos siguen venerando y siguen diciendo que con Fidel estaban mejor. Señores, Fidel es el único responsable y máximo causante de toda la desgracia del pueblo cubano desde el 1 de enero de 1959 y un poco antes, desde el 26 de julio de 1953, cuando se decidió asaltar en Moncada y a crear todo su movimiento terrorista 26 de julio, que tanta muerte y tanta desgracia le ha traído al pueblo cubano y ha sido la antesala de estos 66 años de la mal llamada Revolución Cubana, que es una dictadura terrorista castrista. Las cosas se llaman por su nombre. Muchas bendiciones para todos, les deseo un lindo inicio de semana. Seguiremos desde La Tijera denunciando al régimen opresor castrista, a todas las tiranías comunistas del mundo. Seguiremos mostrándole al mundo entero la realidad de lo que acontece en Cuba, y lo haremos con la veracidad y la inmediatez que gracias a ustedes nos sigue caracterizando. Yo les deseo muchísimas bendiciones. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera.